Dimensión Trascendente les da la bienvenida a nuestros cursos online en la línea del pensamiento simbólico transintelectual como un camino hacia la autorrealización y trascendencia. Pensamiento simbólico transintelectual, unidad 2. El símbolo, cambio clave en la nueva era. La aventura del pensamiento en la búsqueda de la verdad en la época actual se caracteriza por un cambio clave que se ha hecho notar a través de la cuerda tónica en la que debe vibrar el espíritu, una nueva psicología basada sin duda en los principios de los símbolos antiguos, pero con una comprensión propia de la nueva era. Esta nueva clave es el papel del símbolo. Serge Lanois de la Perrière, científico, filósofo, místico francés. Antiguamente se conocía como símbolo a una figura de metal, cerámica o cuero que se dividía y cada persona tomaba una parte, estableciendo un compromiso o negocio futuro, que más tarde, al unirlas, se reconocían y cumplían los compromisos. De este modo, el símbolo, elemento central del pensamiento simbólico transintelectual, ha significado signo de reconocimiento y también una cosa compuesta de dos partes. Proviene de la palabra griega symbolon, que significa reunir o juntar, es decir, es la unión de dos términos, la forma o significante y su sentido o significado, pudiendo decir, por tanto, que su papel es penetrar en el sentido de un objeto simbólico. Es interesante resaltar que diabólico, etimológicamente del griego diabolos, significa separar, desunir. Como dijimos en la unidad anterior, el pensamiento simbólico y su lenguaje se caracteriza por los dobles y múltiples sentidos de significación que se expresa a través del uso de analogías y correspondencia, es decir, un pensamiento analógico, mediante el cual se utilizan similitudes perceptibles como base para inferir similitudes que aún no se puede percibir. Se extrapola una estructura de razonamiento cognitivo desde un dominio conocido a otro más complejo, desconocido o lejano. Para ello, ambos dominios deben tener estructuras equivalentes, aunque no iguales. Ejemplo, la sangre circula en el cuerpo humano como los ríos y mares circulan en la tierra. Este pensamiento analógico permite unir conocimientos de distinto origen en base a valores o aspectos equivalentes en su estructura y funcionamiento. Este pensamiento lo encontramos cotidianamente en los chistes de doble o más sentidos, como también en el pensamiento chamánico, donde, por ejemplo, el vuelo de un pájaro es una entidad que se mueve o aleja. Es también muy importante en la poesía, a través de las alegorías y metáforas, así como en el pensamiento simbólico. El símbolo tiene una estructura, lo vamos a ver, un sentido esencial, una forma aparente o significante, y aquello que le une con este sentido, una experiencia de saber. El significante puede ser una imagen, una figura, un dibujo, un sonido, una palabra, un concepto, una idea, una frase, una enseñanza, etc. En el símbolo, un término es asible, comprensible, y el otro término es inasible, incomprensible en un primer momento. Para Carl Jung, psicólogo suizo, el símbolo es una imagen apta
para designar lo mejor posible la naturaleza oscuramente sospechada del espíritu. El símbolo no encierra ni explica nada, sino que remite, más allá de sí mismo, hacia un sentido inacible, oscuramente presentido, que ninguna palabra de la lengua que hablamos podría expresar de forma satisfactoria. Ejemplifiquemos la estructura y funcionamiento del símbolo. Tenemos este signo símbolo, que para el habla castellana es I, para los franceses ut, para los ingleses en, para los alemanes und, etc. Que a pesar de las diferencias en el idioma, para todos tiene el sentido de unión y juntura. A partir de ello, podemos resaltar los siguientes momentos de significación. En un primer momento, este signo símbolo recibe diferentes nombres según el respectivo idioma. Sin embargo, por todos es entendido con el mismo sentido. Diferencia no solamente por el idioma, sino también por las disciplinas del conocimiento, ya que para químicos, físicos, matemáticos, poetas, etc., este signo símbolo tendrá el mismo sentido de unión y juntura. En un segundo momento, y en relación con los diferentes niveles de significación, podemos decir que este símbolo-signo significa unión y juntura, es decir, puede significar unión de cosas, pero también unión de personas, y por tanto una pareja, el matrimonio, la unión conyugal, la unión con lo divino, con lo que este signo-símbolo se carga con otros contenidos, incluido lo emocional. En un tercer momento, podríamos decir que este signo-símbolo puede estar presente en el nombre de una empresa, significando unión de hermanos o padre e hijo, por ejemplo, Chiriboga y Chiriboga. En alguna ocasión nos encontraremos con este signo-símbolo que está presente en esa empresa y nos evocará recuerdos y emociones, resonancias que unan lo interior y lo exterior y tal vez lo trascendente. ¿Cómo funciona? El símbolo expresa, o más bien sugiere, verdades indescifrables a la razón. Desborda todo concepto. Tiene en consecuencia una parte de misterio que aúna con lo sagrado. La arbitrariedad propia del signo en el símbolo se sustituye por una naturalidad de significaciones y el carácter lineal por una concepción pluridimensional, es decir, múltiples significados, donde no hay prioridad en ninguno, sino simultaneidad. Y esta es una idea y función fundamental del símbolo. Que no haya prioridad en ninguno, sino una simultaneidad. La alegoría es un símbolo reducido a un solo significado, a una sola de sus posibilidades. La función esencial del símbolo es penetrar en lo desconocido y establecer paradójicamente la comunicación con lo incomunicable. De ahí que los símbolos en apariencia más simples guarden profundos significados, una enseñanza especial y lecciones que extraer. Muchos símbolos se han convertido en emblemas o signos y otros en objetos de adoración, cuando en realidad son representaciones de una enseñanza, de un principio o de una lección que extraer. Ejemplo, las tres joyas que simbólicamente en una de sus significaciones representan la Trinidad, se las puede ver convertidas en signo o en una marca de vehículo. El pensamiento simbólico transintelectual permite una comprensión rápida, una sincronización de conocimientos
frente a las limitadas posibilidades de tener gran información desconectada. Superando una inercia mental para salir de nuestras categorías y esquemas, basadas en un pensamiento racional, conceptual, literal y unívoco, que resalta las diferencias en forma irreconciliable. El pensamiento simbólico no anula el pensamiento racional, sino que lo integra. El símbolo sería como un hilo de plata que reúne las distintas manifestaciones culturales del ser humano a lo largo del tiempo y del espacio. Debemos comprender que la vida es conceptualmente múltiple y contradictoria, por lo que es en el pensamiento simbólico en donde se encuentra un mecanismo idóneo para su comprensión. Ejercicio de la unidad 2. En la unidad anterior les propusimos que los siguientes signos símbolos, la montaña, el camino, la noche, sean leídos como signo, como alegoría y como símbolo. Ahora les proponemos que apliquen el pensamiento analógico a estos mismos signos símbolos. Para ello les vamos a presentar el siguiente ejemplo. El Sol, como el centro del sistema solar, significa el centro, el eje principal, la dirección. Entre los animales significará el león como rey de los animales. En la familia, el padre. En un país, el presidente. En el átomo, el núcleo, etc. Gracias por participar en nuestro curso Pensamiento Simbólico Transintelectual como un camino hacia la autorrealización y trascendencia. Les invitamos a seguirnos en nuestros canales. Hasta la próxima.